Bienvenidos a Diario del Mundial Femenino, el espacio de France 24 en el que repasamos jornada a jornada toda la información de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. De lunes a domingo nos encontramos a las 10:15 de Bogotá, Quito y Lima para vivir juntos este fenómeno del fútbol femenino. A continuación, nuestros titulares. España y Suiza abren la primera fase de eliminación directa de este mundial, los octavos. La Roja quiere llegar más lejos que nunca. Analizamos el desafío y les contamos cómo se vive la víspera en España. 3 campeones mundiales están en acción este fin de semana. Japón y Noruega enfrentándose entre sí el sábado y Estados Unidos chocando el domingo contra la invicta Suecia. Tenemos análisis. Colombia es el único latino que queda con vida en este mundial y Francia quiere ofrecer su mejor rostro. Les contamos qué esperar de los próximos desafíos. Para comenzar, saludamos a nuestras comentaristas en este mundial. Estefanía Montero, enviada especial de France 24 en la sede mundialista. ¿Cómo está, Estefanía? Eumar, buenos días para ti, buenos días para Pau y bueno, buenas noches acá en este lado de Sydney. Muy bien, preparadas para hablar de todo lo que va a ser estos octavos de final. Precisamente para analizar, hacer balance de todo lo que sucede en este torneo, nos acompaña Paula Fresneda, periodista de RTVC Noticias. Paula, bienvenida. Gracias, Eumar. Un abrazo a Estefa hasta Australia y empecemos a analizar estos octavos de final, Eu. España y Suiza abren fuegos. Las helvéticas con su valla en blanco. La Roja después de una goleada ante Japón una goleada en contra. Hoy Diario del Mundial Femenino tiene un programa especial dedicado a analizar lo que podemos esperarnos de estos octavos de final y comenzamos repasando cómo se vive en España la expectativa ante ese duelo contra Suiza. Lo hacemos de la mano de la corresponsal de France 24 en Madrid, Marina Colorado. A menos de 24 horas de que las selecciones de Suiza y España den inicio a los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol, la afición española sigue digiriendo la estrepitosa derrota contra Japón del 31 de julio, un 4-0 que cayó como un jarro de agua fría sobre los ánimos de los seguidores de la selección, que no son tantos o por lo menos no se hacen ver mucho. Tampoco son fáciles de encontrar los espacios donde seguir los partidos, pese a que todos los encuentros de La Roja los está difundiendo en abierto la televisión pública española. No hay muchos lugares que estén organizando eventos donde poder compartir la experiencia de ver jugar a la selección. El Consejo Superior de Deportes puso en su sede en Madrid una pantalla gigante para ver el primer partido de la selección frente a Costa Rica, pero desde entonces los únicos eventos han sido 3, uno por cada partido de la fase de grupos en distintas ciudades del país, organizados por uno de los patrocinadores de la selección nacional. Al de Madrid, en esta céntrica plaza de Callao, durante el partido contra Japón a las 9 de la mañana hora española, asistieron tan solo unas decenas de personas. Las redes sociales en estos días se han hecho eco de las ausencias de jugadoras como Mapi León, Patri Guijarro o Sandra Paños, y el hashtag BildaOut, Bilda fuera, fue uno de los más usados tras perder contra las niponas. Mientras la prensa deportiva, a una semana del inicio de la liga masculina, sigue relegando a la máxima competencia femenina a la parte baja de sus portadas. También ha habido silencio sepulcral de las grandes figuras del fútbol masculino que no se han pronunciado sobre esta competición femenina. A ver si España hace mañana historia y pasa a cuartos para que tanto afición como medios de comunicación se enfoquen algo más en esta categoría del fútbol nacional. Y nos hablaba Marina sobre esos cuestionamientos que se siguen haciendo a la gestión de Jorge Vilde. Le preguntamos a Estefanía, ¿cómo podemos evaluar a esta España que hasta ahora nos ha venido presentando el entrenador? Eumar, yo creo que es una España difícil de interpretar desde el punto de vista futbolístico, porque como yo se lo mencionaba en días anteriores, lo externo y todo el ambiente que hay alrededor de esta selección ha suscitado muchos comentarios negativos. Incluso el día de hoy, previo al partido, en la rueda de prensa oficial que organiza la FIFA, el entrenador Jorge Vilde ha dicho: siento mucha negatividad, siento mucho mal ambiente, vamos a apoyar todos. Y para que un entrenador llame a la prensa y le diga:
acompáñennos, o sea, dejen de criticar, dejen de hacer mal ambiente, es porque realmente la atmósfera no es buena. Así que creo que es una España con muchas ausencias, con muchos quiebres a la interna y que no tiene un rival fácil y que además tendrá que demostrar que esa goleada fue algo de un solo día. Paula, hablamos de Suiza, que es uno de esos equipos de los que uno tal vez no esperaba tanto antes de que comenzara este Mundial. ¿Qué podemos destacar de esta selección? Es una selección que no ha cambiado su módulo táctico de Omar, es una selección que a lo largo de los 3 partidos de la fase de grupos tuvo un 4-3-3 muy claro y realmente es un equipo muy ordenado a la hora de salir a jugar. Es un equipo que se basa mucho en Ramona Bachmann, esa jugadora del Paris Saint-Germain que es vital, que es el enganche, la media punta del equipo. Y que ha tenido en Thalmann, la portera, también un estandarte en el pórtico. La verdad es que es un equipo al que España debería jugarle, creo yo, que con un 4-2-3-1, porque además Bilda hizo algo y es que comenzó jugando el Mundial con un 4-2-3-1 que creo que ha sido quizá la forma en la que mejor se han visto acopladas las españolas, y después cambió el módulo táctico por un 4-3-3 que terminó sentenciándolo justamente ante Japón. Y estas suizas son un equipo muy rápido, un equipo que le gusta mucho el contraataque, le gusta hacer presión tras pérdida, y la verdad es que eso puede terminar afectando a la España de Bilda. 2 ex campeones mundiales se enfrentan mañana entre sí, el de 1995, Noruega, y el de 2011, Japón, probablemente el equipo más sólido que hemos visto hasta ahora en este Mundial. ¿Qué nos depara ese partido, Paula? Un Japón que realmente nos ha sorprendido con su esquema de juego y con la forma en la que le gusta salir a proponer, porque este equipo tiene definida una línea de 3 en la parte de atrás, en la zona de defensa, y le gusta parar un 3-4-2-1 o un 3-4-3. Así juega este equipo y realmente ha gustado bastante porque en jugadoras como Takana, como Miyamoto, pues ha encontrado esa revolución en el ataque. Entonces, la verdad es que gusta mucho este Japón ante una Noruega que la verdad no hemos visto muy vistosa. Recordemos además, Eumar y Estefa, que Noruega no contó con 3 de sus grandes figuras en los últimos 2 partidos de este Mundial, que fueron Engen, que fue también, por supuesto, Ada Hegerberg y Blackstad. Entonces, realmente esta Noruega podría terminar quedando afuera porque siento que Japón tiene mucho para darle al partido y a Noruega le va a costar mucho, esperando que de pronto ese tema psicológico y los problemas del vestuario pues se hayan resuelto. Precisamente en esa línea iba mi próxima pregunta, Paula. ¿Qué tanto pesan a estas alturas esos problemas de vestuario que persisten por las decisiones, en torno a las decisiones de la entrenadora Hege Riise? Yo creo que mucho, y de hecho me remonto a la España de Bilda porque siento que entienden un poco cómo ese negativismo impacta, por así decirlo redundantemente, impacta de una manera no tan buena al vestuario. Entonces, Hege Riise tiene una gran responsabilidad con su equipo. Espero que se hayan de alguna u otra manera resuelto esos problemas, porque ya habíamos visto que Hegerberg, también otra, Engen y Graham Hansen habían tenido esos problemas con Riise, le habían cuestionado los planteamientos, que de hecho eso no está bien de parte de las jugadoras, pero se nota un poco ese ambiente y esa tensa calma, por así decirlo, también con la selección de España. Entonces esperemos que para las 2 selecciones, tanto para Noruega como para España, pues se hayan aplacado un poco las cosas, los temas de vestuario estén un poco más tranquilos, no necesariamente que se hayan resuelto, sino que por lo menos se sepa manejar con cabeza fría para lo que van a ser estos octavos de final. La jornada de mañana se completa con el choque entre Países Bajos, que es subcampeón del último Mundial jugado en Francia 2019, y Sudáfrica, que es una de las grandes sorpresas de este Mundial. Pero antes de repasar ese partido, nos vamos a Johannesburgo con Salim Fayet, corresponsal de France 24. Él nos contó cómo está viviendo el país esta actuación de su selección. El equipo sudafricano ha clasificado a los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenino tras derrotar a Italia. Ahora se enfrentará a Holanda en la próxima etapa. Las Banyana Banyana, como se conoce localmente al equipo femenino, están dejando una huella en la historia deportiva del país, ya que es la primera vez que un equipo profesional de fútbol se clasifica a una etapa tan avanzada en un torneo internacional. Por supuesto, no se han hecho esperar tampoco las comparaciones con los Bafana Bafana, el equipo masculino de fútbol que habitualmente decepciona a sus fanáticos.
La Asociación Local de Fútbol ha ofrecido premiar con $12.000 adicionales a cada una de las jugadoras, además de los $60.000 que recibirán de la FIFA por haberse clasificado a esta etapa. Otros equipos africanos que han llegado a esta etapa del torneo son Marruecos y Nigeria. Pero el orgullo por el deporte femenino en Sudáfrica viene por partida doble, ya que en estos días se celebra también el Mundial de Netball femenino y el equipo sudafricano, las Proteas, se han clasificado también a los octavos de final. Salim hablaba, Paula, de esa inevitable comparación entre el masculino y el femenino. Y le pregunto, ¿podemos decir que el desarrollo en África está yendo de la mano entre los dos apartados o van por caminos diferentes estos procesos? Yo creo que tiene un poco de las dos. Yo creo que es una mixtura entre que van agarrados de la mano y entre que también son procesos totalmente diferentes, pero siento que en África el desarrollo del fútbol como tal, desde las bases, desde las edades pequeñas, pues es importantísimo y se está viendo y se está reflejando. Además, me parece y me llamó mucho la atención lo que nos contaban en el informe, y es que la federación decide dar algo más, un plus más a las jugadoras, y eso claro que motiva, claro que genera un poco también de orgullo y habla muy bien de cómo se están tomando en serio el desarrollo del deporte en África. Yo creo que no solo en Sudáfrica, tenemos 3 selecciones africanas en estos octavos de final, creo que eso nadie se lo esperaba, Eumar. Creo que ha sido una gran sorpresa, una grata sorpresa también poder ver a los equipos, y realmente las Banyana, como les dicen, tienen ese fuego en su corazón, tienen un gran desarrollo del fútbol, es un equipo rápido, intenso, es un equipo que si le das los espacios te va a jugar a hacer transiciones de defensa-ataque demasiado rápido, no te van a dejar respirar, y realmente gusta mucho que también desde la federación haya como esa motivación para las jugadoras. El domingo es el turno de Estados Unidos, que es el campeón defensor, contra Suecia, luego de un mundial que ha sido más bien decepcionante. Jill Ellis, la entrenadora que llevó a las estadounidenses a 2 de sus 4 títulos mundiales, se refirió en estos términos a la forma en que se han acortado distancias en esta Copa del Mundo. Creo que cuando de pronto ves a Alemania o Brasil eliminados en la fase de grupos, ninguno de nosotros hubiera podido predecir eso. Estoy emocionada por el desarrollo, por supuesto, de seguro, pero por un momento pensé que se iba a reiterar una edición más con dominios tradicionales antes de que comenzáramos a ver la paridad que estamos viendo ahora. De modo que sí, estoy gratamente sorprendida de los progresos y la evolución. Paula, ¿qué evaluación podemos hacer en la línea de lo que menciona Ellis? ¿Es el fútbol femenino un escenario tan diferente en este campeonato mundial? Bastante. Es que si nos devolvemos hace 4 años, a Francia 2019, estamos viendo un fútbol mucho más físico de parte de las selecciones, un fútbol al que se le nota que las jugadoras le han imprimido táctica, que han mostrado algo muy diferente al fútbol masculino, porque creo que en el fútbol masculino siempre hemos rescatado y destacado además cómo la posesión del balón hace a un equipo, y acá nos han mostrado que no se necesita tener la posesión del balón para ser mejores, efectivas y superiores en el desarrollo de los partidos. Entonces, realmente acá hay, creo que lo dijimos ayer, un nuevo orden mundial en el fútbol femenino, y llama muchísimo la atención cómo equipos como los africanos, una Colombia que quizá tenía las posibilidades, pero no se veía, digamos, en esos octavos de final tan claramente como lo esperábamos de Brasil, viendo también a una Francia que lo ha sufrido, y a un Estados Unidos que no es la Estados Unidos de hace 4 años, pues nos hace cuestionarnos bastante de cómo está creciendo y de la importancia que se le está dando en todas partes del planeta. Nos vamos ahora a Miami con el corresponsal de France 24, Anthony Belchi, y él nos cuenta cómo se evalúa en su país la actuación de las estadounidenses. Aquí en Estados Unidos también se está siguiendo muy de cerca la actuación de la selección en el Mundial Femenino. El combinado estadounidense arrancó el torneo con una victoria sobre Vietnam de 3-0, y esa es la única victoria que han conseguido en el campeonato, porque después registraron 2 empates contra Holanda con 1 gol y Portugal, donde no consiguieron marcar. Es por ello que la afición norteamericana dice estar descontenta con la actuación de la selección en
este Mundial e incluso ya ha habido algunos llamados para que destituyan al actual entrenador de origen macedonio, Vlatko Andonovski. El equipo solo ha marcado 4 goles en sus primeros 3 partidos, lo que según dicen podría dificultar las cosas a medida que avanza el Mundial. Muchos aficionados consideran que se han cometido grandes errores y que con una debida preparación la actuación en el terreno de juego hubiera sido diferente. El futuro de Andonovski muy probablemente se acabe decidiendo según cómo vaya en los octavos de final, donde se enfrentará a Suecia. No es la primera vez que se enfrentan, lo hicieron en los Juegos Olímpicos de 2020, en el inicio de la fase de grupos, cuando el conjunto europeo sorprendió a las estadounidenses dejando un marcador de 3-0, lo que permitió que en ese entonces Suecia se pudiera clasificar como líder y dejara vía libre para conseguir el oro, mientras que Estados Unidos tuvo que conformarse con el bronce. El equipo, a pesar de las críticas contra su entrenador, llegaría con cierta confianza, ya que en los últimos 5 partidos el combinado estadounidense suma 3 victorias, un empate y la mencionada derrota. Aunque las sensaciones son muy buenas en este encuentro mundialístico, el equipo femenino de Estados Unidos sabe que no puede bajar la guardia. En un mundial de fútbol puede pasar cualquier cosa. Y precisamente le preguntamos a Estefanía, en la línea de lo que nos comentaba Anthony Belchi, ¿qué lectura se puede hacer de lo que ha mostrado hasta el momento Estados Unidos? Eumar, yo creo que hay muchos componentes para uno analizar un equipo, sobre todo en su momento. Y creo que es muy fácil salir a desvirtuar al entrenador. Creo que de hecho tiene cierta responsabilidad, pero también creo que hace parte de un proceso normal que sucede en todos los procesos deportivos. El recambio generacional es inminente y en ese recambio hay fracturas en tu equipo que sin duda van a golpear y que van a afectar los resultados cuando vienes de ser campeón. Claramente Estados Unidos está llamado siempre a ser campeón y la cultura deportiva de ese país está siempre encaminada a ser los mejores. Pero creo que Estados Unidos viene en ese proceso de hacer recambio, de ya despedir a sus leyendas, a Rapinoe, a Morgan, a Carly Lloyd, que hace poco también se despidió de Estados Unidos, a sus arqueras, Hope Solo, que ha tenido una de las mejores arqueras del mundo. Y todo esto son componentes que uno debe analizar y que no se deben dejar de lado. Obviamente Estados Unidos no ha sido el equipo campeón de hace 4 años porque evidentemente no tiene las jugadoras de hace 4 años y está creciendo en ese tramo. Hay que ver dentro de 4 años qué va a pasar, pero creo que hay muchos componentes y creo que sin duda no ha sido el mejor mundial de Estados Unidos, pero también hay un argumento detrás y es su recambio generacional. Yo quiero agregar algo más a lo que dice Estefanía, Eumar, y es que, a ver, yo creo que en Estados Unidos se están enfrascando bastante en criticar el proceso. Y las críticas al proceso, a ver, hay críticas constructivas y hay críticas destructivas, y siento que las críticas destructivas han hecho parte de toda esta participación. Yo creo que Andonovski no se imaginaba que iba a tener una fase de grupos como la que tuvo, y mucho menos Rapinoe, Morgan, incluso las nuevas jugadoras, las que están apenas llegando, de las que están cobijando en la selección. Entonces creo que hace falta un poco más de paciencia, porque si bien se están yendo las grandes, de hecho, a esos nombres que ya decía Estefanía, le quiero agregar a Rose Lavelle y a Julie Ertz, la central, que ha sido importantísima también, pues creo que necesitamos entender que ahorita vienen las nuevas, viene un proceso interesante, está Sofía Smith, está la misma Trinity Rodman, hay jugadoras jóvenes interesantes, pero eso lleva tiempo, acoplarse al proceso lleva tiempo, y no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Entonces creo que falta un poco más como de calma y de entender que si bien es nuevo todo, pues seguramente una caída en octavos de final puede ser lo más normal, porque estamos hablando de ese recambio generacional. Repasamos ahora los compromisos de octavos de final de las campeonas de la Euro, las inglesas contra Nigeria. Las leonas ganaron con lo mínimo en sus 2 primeros duelos, terminaron sacando las garras en el último. Estefanía, ¿qué podemos anticipar de ese Inglaterra-Nigeria? Yo creo que es uno de los duelos que yo más espero ver,
Creo que a mí los equipos africanos me han sorprendido gratamente en este mundial y me gusta eso, me gusta que haya sorpresa. Creo que para el espectador y para quienes amamos este deporte, ese tipo de condimentos son demasiado importantes para que la gente voltee y mire los partidos y ponga también en esa exposición pública los equipos, sobre todo en esas zonas donde no está tan desarrollado, que es el caso de África. Creo que Inglaterra viene de menos a más. Creo que tiene jugadoras importantes, Lucy Bronze, el caso también, por supuesto, de Lauren James, que se ha convertido en estandarte del ataque sin ser delantera propiamente, pues por lo menos en el esquema que está planteando Inglaterra dentro de los anteriores partidos. Pero creo que Nigeria es un equipo que no se va a dejar y creo que la va a tener muy difícil Inglaterra. Porque el juego que ha planteado Nigeria es un juego al contragolpe, a las bandas y a la rapidez. Así que si sus defensas y sus centrales no tienen la capacidad de analizar y sobre todo de cubrir los espacios a la hora de ir al ataque, pueden tener muchas sorpresas con Nigeria. Así que yo creo que es uno de los duelos más emocionantes por también la responsabilidad que recae en Inglaterra y que Nigeria, si bien ya está cumpliendo un sueño, va por más. También juegan las Matildas y lo hacen con la perspectiva de recuperar a Sam Kerr, pero también de perder a Mary Fowler, que ha sido fundamental en el ataque contra un rival que se anticipa complicado como es Dinamarca. ¿Cómo ve ese juego de Australia, Paula? Sabe que veo que va a ser un juego de mucho choque porque siento que las dos selecciones o a las dos selecciones les ha costado mucho encontrar ese andamiaje y esa, digamos, rapidez o esa forma de jugar acopladas a lo largo de la Copa del Mundo. La baja de Fowler es importantísima para las Matildas, pero creo que con Sam Kerr la motivación va a estar al 1000 y además, pues, digámoslo así, y es que tener a la gente a favor, o sea, estar en casa con la gente apoyando seguramente va a ser una motivación extra, pero esta Dinamarca es un equipo que pinta complicado, es un equipo muy férreo en defensa, es un equipo que le gusta hacer marcación mujer a mujer y hace difícil que un equipo intente atacar. Entonces va a ser un juego de mucha inteligencia. Yo creo que los primeros minutos vamos a ver un partido demasiado concentrado en el medio campo, pero los pequeños detalles van a definir la posibilidad de que las Matildas pasen y sigan haciendo historia en casa o de que Dinamarca se siga imponiendo como uno de los equipos difíciles y favoritos de esta Copa del Mundo. Un solo latino queda con vida en este mundial y no es Brasil. Colombia se mide precisamente del equipo responsable de que la canariña se quedara en la fase de grupos, Jamaica. Estefanía, da la impresión de que este partido llegan en momentos muy diferentes los dos equipos. Una Jamaica que está intacta y crecida y una Colombia que podría acusar el rigor de esas exigencias planteadas por Marruecos. ¿Está usted de acuerdo con esa apreciación? Quisiera no estar de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Creo que ese último partido contra Marruecos fue una exigencia física muy alta, donde las jugadoras colombianas se vieron altamente exigidas. Creo que Marruecos fue un gran rival que, por supuesto, iba por hacer historia y lo consiguió. Y creo que las jamaiquinas tienen eso, ¿sí? O sea, son jugadoras muy físicas que, de acuerdo a lo que yo he visto en los partidos, tienen una capacidad de recuperación física enorme. Creo que a Colombia le va a costar, además de la ausencia de Manuela Vanegas por la banda izquierda, que además es objeto de bastante polémica en Colombia por la decisión del técnico Abadía de no cuidar a ciertas jugadoras que tenían tarjetas amarillas. Creo que es un partido que va a tener dos cosas. Uno, la igualdad entre las dos selecciones. ¿Por qué? Porque las dos quieren hacer historia. Ninguna de las dos ha llegado a cuartos de final nunca en su historia. Así que por ese lado creo que están digamos que por el misma sintonía. Ahora bien, Colombia viene con un desgaste físico mayor y Jamaica creo que viene un poco menos exigido. Si bien el último partido para ellas también fue complicado, pero creo que no se les vio tan agotadas como se le vio a las colombianas en la derrota contra Marruecos. Estefanía, para que usted no esté tan agotada como se vieron las colombianas, la despido. Nos reencontramos mañana. Chao Mar, chao Pau, un saludo para ustedes y bueno, mañana hablaremos de las primeras clasificadas, por supuesto, a los cuartos de final.
Paula, hemos ido hasta el momento a Johannesburgo, hemos ido a Madrid, hemos ido a Miami para saber cómo se están esperando los duelos de octavos de final y ahora vamos a incluir a Bogotá en ese recorrido. Usted está acá. ¿Cómo ha pulsado la expectativa de la afición y de la prensa en torno al duelo contra Jamaica? Yo tengo que decir que hay algo que me gusta mucho y es que todo el mundo está hablando en Colombia de la selección femenina, pero más allá de la selección femenina está hablando del Mundial y eso de alguna u otra manera me enorgullece, Omar, porque creo que le estamos dando la importancia que se merece. La expectativa está enorme. Mucha gente empieza a sentir por un lado de la prensa y por sectores de los medios de comunicación que hay cierto triunfalismo, otros saben lo que se va a encontrar Colombia, una Jamaica que tiene jugadoras rápidas, inteligentes, con una Bonnie Shaw, Khadija Shaw, que si bien es, digamos así, la 9 del equipo, pues tiende a jugar mucho por las bandas y por las dos, es que es muy inteligente. Pero yo creo que hay mucha emoción y siento que en Colombia está como esa fe renovada, por así decirlo, en lo que hacen las muchachas y en cómo trabajan ellas para conseguir. Les ha gustado mucho a la gente, digamos, escuchar a las jugadoras siendo muy claras, siendo muy honestas, porque creo que eso hace parte de ese dinamismo de la selección Colombia y es que sobre todo las líderes tienen muy claro a qué fueron Australia y Nueva Zelanda y realmente la gente está muy sintonizada y expectante. Yo creo que hay mucha emoción de parte y parte. Y cerramos con Francia, que sigue sin convencer y choca contra un Marruecos que está en alza. Antes de hablar de ese partido, nos vamos a París porque Erika Olavarría nos contó más temprano cómo se está viviendo el Mundial en casa de Le Bleu. Las francesas ya están en los octavos de final de esta Copa del Mundo y los galos comienzan a creer que pueden traerse la copa a la casa, como dice la canción de la hinchada. Costó tener confianza al comienzo, sobre todo tras el empate a 0 contra Jamaica. Sin embargo, las victorias contra Brasil y luego contra Panamá devolvieron la fe en este equipo que apenas tuvo un técnico a fines de marzo, recordemos, tras la crisis de Corinne Diacra, la antigua seleccionadora. Sobre todo recuperaron tras Panamá la confianza en Kadidiatou Diani, la goleadora que marcó 3 tantos. Según los analistas, todavía los franceses esperan verla brillar. Esos mismos analistas recomiendan a las azules no confiarse frente a Marruecos, ya que este país llegó a la final de la Copa África y que ha tenido una remontada tan espectacular como las azules durante este torneo. Hasta ahora los franceses han seguido los partidos en la televisión. Costó que las televisiones de Francia, pero también de Europa, se interesaran en este torneo, ya que ha caído en plenas vacaciones, dada también la diferencia horaria con Australia, pero además porque se cree que el desenlace ya es conocido, es decir, la victoria de los Estados Unidos. Hasta ahora el partido de Francia, que ha reunido a más franceses frente a la televisión, 4,3 millones, fue la victoria contra Brasil, lejos aún del récord de más de 12 millones de personas que reunió otra victoria contra Brasil, pero en el año 2019, cuando Francia acogió aquí la Copa del Mundo femenina. Paula, le pregunto rápidamente qué anticipar de ese partido porque después le tengo un ejercicio interesante. Ay, Dios mío, ya sé qué me va a poner a hacer Omar. Bueno, ¿qué anticipamos? Que Francia tiene que ocuparse del equipo, no de las individualidades, porque siento que han pesado las individualidades en el equipo de Hervé Renard. Por el lado de Marruecos, la verdad es que es un equipo que le gusta la presión alta y lo vimos. Tiende a poner una línea, un 2-4, que es su línea de ataque y su línea de medio campo, a presionar arriba y desde el primer cuarto del campo para que no puedan salir. Y esa intensidad y esa presión seguramente podrían generarle problemas a Francia y podrían hacerle un partido muy complicado. Entonces tienen que estar muy atentas Les Bleus para poder hacer y lograr ese pase a los cuartos de final. Precisamente vamos a preguntarnos quiénes pueden estar logrando ese pase a los cuartos de final. Suiza-España. España. Países Bajos, Sudáfrica. Y Países Bajos. Japón, Noruega. Japón. Yo creo que lo que Japón ha hecho en el Mundial ha sido muy interesante. Suecia, Estados Unidos. Suecia. Creo que Suecia le va a dar cátedra a Estados Unidos. Inglaterra, Nigeria. Ay, Inglaterra, las leonas. Pero penales, algo así. Va a ser un partido, sí, yo creo que va a ser un partido tan difícil que a las nigerianas de verdad van a hacer que las leonas sufran hasta último momento. Colombia, Jamaica. ¿Con el corazón o con la cabeza? Con la cabeza. Colombia. Australia, Dinamarca. Dinamarca me gusta mucho, la verdad. Francia, Marruecos. Francia.
esperando que Marruecos le haga la vida imposible. Y bueno, precisamente de esta forma despedimos esta edición especial de Diario del Mundial Femenino. Les recordamos que hay mucha más información y análisis en nuestro sitio web france24.com y en nuestras redes sociales, y los invitamos a acompañarnos de nuevo mañana. Mientras tanto, continúen con la programación de France 24 en español.